Imagina que es el día de San Cristóbal, por curiosidad o por agradar a tu abuela, decides investigar un poco sobre el santo. Encuentras imágenes tradicionales, hasta que aparece algo que no esperabas, un hombre con cuerpo humano y cabeza de perro. ¿Es un error? ¿Una leyenda olvidada? Así comienza una historia que desafió la lógica, puso en jaque a teólogos y confundió a exploradores durante siglos. Hoy exploraremos el mito de los cinocéfalos, criaturas que no solo fueron tomadas en serio, sino que llegaron a rozar la santidad. El mito de los hombres con cabeza de perro no nació en la Edad Media, sino que tiene raíces profundas en la antigüedad. El término cinocéfalo proviene del griego kinokepalos, que literalmente significa cabeza de perro. Las primeras menciones se remontan a autores clásicos como Heródoto, quien los ubicó en tierras lejanas del este de Libia. Pero fue Plinio el Viejo, en su Historia Natural, quien los describió como parte de una categoría más amplia de hombres monstruosos, entre los que también figuraban criaturas sin cabeza, con ojos en el pecho o con un solo pie gigante. Los cinocéfalos eran considerados reales, aunque exóticos, y su supuesta ubicación variaba según la fuente, desde la India, pasando por Etiopía, hasta regiones al sur de China. El geógrafo romano Solino y el médico griego Cesias de Cnido también los mencionaron, describiéndolos como tribus que vivían en los márgenes del mundo conocido, donde la humanidad se distorsionaba en formas extrañas y alarmantes. A diferencia de los centauros o sátiros, los cinocéfalos no surgieron del mito o la religión, sino de la geografía y la historia natural. Eran retratados como seres humanos extraños, cubiertos de pieles, sin lenguaje humano, ya que solo podían ladrar, y en ocasiones, hasta se decía que practicaban el canibalismo. Esta ambigüedad fue clave, no eran simplemente bestias, pero tampoco plenamente humanos. Los antiguos no los colocaban en el reino de la fantasía, sino en el de lo posible, aunque desconocido. En un mundo sin mapas completos ni exploraciones globales, imaginar seres tan distintos en tierras lejanas no parecía descabellado. Así, los cinocéfalos pasaron de ser una rareza exótica de los antiguos, a convertirse en una obsesión medieval. En la Edad Media, el verdadero debate sobre los cinocéfalos no era si existían físicamente, sino algo mucho más profundo: ¿eran humanos o bestias? Y sobre todo, ¿tenían alma racional? Esta pregunta no era trivial. Para el pensamiento cristiano medieval, tener un alma racional era la única condición que permitía ser parte del linaje de Adán, y por tanto, ser capaz de recibir la salvación. Figuras como San Agustín abordaron este dilema. En su obra La ciudad de Dios, Agustín defendía que incluso los humanos con deformidades o características inusuales seguían siendo criaturas de Dios, dotadas de alma racional. Pero cuando hablaba de los cinocéfalos, mostraba dudas. Su incapacidad para hablar como los hombres, y su aspecto híbrido entre animal y humano, lo hacían vacilar. Para él, el lenguaje era un signo claro de racionalidad. Ladrar, en cambio, sugería lo contrario. Otros autores como Isidoro de Sevilla también los mencionaron. En su obra Etimologías, los clasificó dentro de una sección dedicada a los hombres monstruosos, junto a gigantes y cíclopes. Para Isidoro, los cinocéfalos descendían de Adán, pero su apariencia y comportamiento los acercaban más a las bestias que a los hombres. El dilema estaba servido. Eran técnicamente humanos, pero su falta de habla, su cabeza de perro y sus supuestas costumbres bárbaras los ponían en entredicho. Incluso Ambrosio de Milán, mentor de Agustín, comparó la capacidad de los perros para oler con la lógica humana, pero dejó claro que esa similitud no bastaba para otorgarles racionalidad. Así, los cinocéfalos se convirtieron en el centro de un debate teológico mayor: ¿qué nos hace humanos realmente? ¿La forma, el lenguaje, o la capacidad de conocer a Dios? Con el paso del tiempo, el mito de los cinocéfalos comenzó a desplazarse geográficamente. Ya no se los ubicaba solo en los confines exóticos del este, sino también en las regiones misteriosas del norte europeo, especialmente en Escandinavia y el mundo báltico, territorios que en la Alta Edad Media aún eran vistos como remotos, salvajes y espiritualmente ajenos. Durante el siglo IX, la expansión misionera cristiana hacia el norte convirtió estas regiones en blanco de especulaciones. El monje Ratramno de Corbie, en correspondencia con el obispo Rimberto, discutió seriamente la existencia de los cinocéfalos en los alrededores del mar Báltico. Según Rimberto, estos seres vivían en comunidades, practicaban la agricultura, tejían su propia ropa y domesticaban animales. Para Ratramno, esto era prueba suficiente de racionalidad. Vivir en sociedad, cultivar la tierra, cubrirse el cuerpo y criar animales implicaba inteligencia, moral y conciencia del bien y del mal. Otros textos reforzaron esta asociación entre los cinocéfalos y el norte pagano.
En la historia de los lombardos, escrita por Pablo el Diácono, se narra que los lombardos enfrentaron a una horda de cinocéfalos sedientos de sangre, capaces incluso de beber la suya propia si no encontraban enemigos. En algunos relatos, Carlomagno se refiere a los vikingos como si fueran cinocéfalos, marcando una frontera conceptual entre el cristianismo civilizado y los pueblos bárbaros. Esta ubicación en el norte no era solo geográfica, sino simbólica, representaba lo desconocido, lo no cristianizado, lo amenazante. Para los autores cristianos, los cinocéfalos eran una herramienta narrativa para explorar los límites de la humanidad y la fe, y también para justificar la misión de convertir a los otros. Así, lo monstruoso no estaba solo en tierras lejanas, sino también más cerca de casa de lo que muchos imaginaban. Uno de los argumentos más impactantes a favor de la humanidad de los cinocéfalos vino, curiosamente, desde la propia santidad. En algunas tradiciones orientales y medievales, San Cristóbal fue representado como un hombre con cabeza de perro. Esta imagen, lejos de ser un error artístico, estaba profundamente conectada con una antigua leyenda. Cristóbal habría sido originario de una tierra lejana y monstruosa, donde los habitantes eran fieros, grandes y ladraban en lugar de hablar. Sin embargo, a pesar de su apariencia y su naturaleza salvaje, Cristóbal tenía fe. Según las versiones más populares de esta historia, Cristóbal rezó a Dios pidiéndole el don del lenguaje humano. Su oración fue escuchada, y un ángel le concedió la capacidad de hablar. Luego, fue bautizado y se convirtió en un ferviente defensor del cristianismo. Incluso llegó a portar al niño Jesús sobre sus hombros al cruzar un río, lo que le dio su nombre, Cristóforos, es decir, portador de Cristo. La existencia de esta leyenda planteaba una conclusión inevitable para los teólogos medievales. Si un cinocéfalo podía hablar con Dios, ser bautizado y convertirse en santo, entonces debía tener alma racional. Este argumento fue clave para autores como Ratramno, quien lo usó como ejemplo en su defensa de la humanidad de estos seres. Además, Cristóbal era asociado en la tradición latina con la tierra de Canaán, un lugar ya cargado de simbolismo monstruoso en la Biblia. Aún así, se lo veneraba, se le rendía culto, y se le consideraba un modelo de fe. Para los misioneros cristianos, esto resolvía la duda más importante: si los cinocéfalos podían tener fe, entonces también podían ser salvados. Su forma no era obstáculo para la gracia divina. El alma, no la apariencia, era lo que realmente definía la humanidad. A medida que avanzaba la Edad Media, los cinocéfalos dejaron de pertenecer exclusivamente al terreno del debate teológico o la clasificación natural. Su figura comenzó a poblar un nuevo espacio, el de la literatura de viajes, la leyenda épica y el imaginario popular. Lo que alguna vez fue presentado como posibilidad razonable, ahora se convertía en ingrediente esencial de la maravilla medieval. En las leyendas del rey Arturo, por ejemplo, se dice que el propio Arturo luchó contra cinocéfalos, representándolos como enemigos formidables, parte de ese mundo fantástico que ampliaba los límites de lo posible. De igual forma, en los relatos sobre las conquistas de Alejandro Magno, estos seres aparecen una y otra vez, descritos con rasgos aún más exagerados: melenas de caballo, colmillos de jabalí y la capacidad de escupir fuego. Eran lo exótico llevado al extremo, diseñados para impresionar y desconcertar. Pero fue en los relatos de viaje, especialmente tras las conquistas mongolas del siglo XIII, donde los cinocéfalos encontraron su mayor difusión. Marco Polo, en sus crónicas, ubicó a estos seres en una isla llamada Anamán, al noroeste de Java. Según su relato, vivían sin leyes, sin reyes y eran extremadamente crueles, incluso caníbales. Por otro lado, John Mandeville, en su popular y ficticio libro de viajes, los situó en otra isla, Nacumera. A diferencia de Polo, los describió como organizados, con un rey, una religión pagana centrada en la adoración de un buey y prácticas rituales complejas. Aunque sus relatos eran contradictorios, ambos coincidían en algo: los cinocéfalos existían en los márgenes del mundo conocido, en tierras lejanas donde la moral, la fe y la humanidad estaban siempre en duda. Así, estos hombres perros se convirtieron en símbolos narrativos perfectos para explorar el límite entre lo civilizado y lo salvaje, lo humano y lo monstruoso. Al llegar al final de esta historia, la gran pregunta ya no es si los cinocéfalos existieron realmente. En la Edad Media, la distinción entre mito, realidad y alegoría no era tan clara como la concebimos hoy. Para muchos autores y lectores de la época, lo importante no era comprobar su existencia con evidencia tangible, sino reflexionar sobre lo que su posible existencia decía acerca de la humanidad, de la fe y del lugar del otro en el mundo. Los cinocéfalos representaban algo más que seres exóticos con aspecto animal. Encarnaban la tensión entre civilización y barbarie, entre lo familiar y lo desconocido.
Eran una forma simbólica de proyectar los temores, prejuicios y preguntas fundamentales de una sociedad profundamente religiosa que trataba de entender los límites de la creación divina. Su figura era útil para pensar, ¿qué nos hace humanos? La forma, el lenguaje, la cultura, la fe o la capacidad de razonar y creer. Paradójicamente, aquellos considerados monstruos por su apariencia muchas veces mostraban comportamientos más racionales, morales y religiosos que quienes los juzgaban. Los relatos sobre cinocéfalos que oraban, cultivaban la tierra, tejían ropa o incluso se convertían al cristianismo desafiaban la idea de que la humanidad podía definirse por lo externo. Así, los verdaderos monstruos no eran necesariamente los hombres con cabeza de perro, sino quizás aquellos que, con forma plenamente humana, negaban la dignidad del otro por su aspecto, su origen o sus costumbres. La historia de los cinocéfalos nos recuerda que lo desconocido no siempre es lo inhumano. A veces, lo que tememos fuera de nosotros no es más que un reflejo distorsionado de lo que aún no comprendemos. Y en esa búsqueda, lo más importante no es encontrar monstruos, sino reconocer lo que nos une más allá de la forma. Después de recorrer siglos de historia, leyendas, debates filosóficos y miedos culturales, volvemos a la pregunta inicial: ¿eran los cinocéfalos humanos, bestias o algo más profundo? Lo fascinante de este mito no es solo lo extraño de su forma, sino todo lo que provocó a su alrededor, reflexiones sobre el alma, la fe, la moralidad e incluso la naturaleza misma del ser humano. Y aunque hoy sabemos que no hay evidencia física de hombres con cabeza de perro, el interés por ellos sigue vivo. ¿Por qué? Porque el mito revela algo esencial: la necesidad humana de imaginar al otro para entenderse a sí mismo. Cada época proyectó sus temores y esperanzas en estos seres. Algunos los condenaron, otros los quisieron salvar, y unos pocos los elevaron a la santidad. Pero ahora te toca a ti. ¿Tú qué crees? ¿Los cinocéfalos eran solo una fantasía medieval, o una metáfora profunda sobre cómo tratamos lo desconocido? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantaría leerla. Y si te apasiona explorar los rincones más extraños, oscuros y olvidados de la historia humana, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campana, porque cada semana abrimos puertas a misterios que el tiempo casi logra enterrar. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo viaje, donde la historia y la imaginación vuelven a encontrarse.